Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y qué alegría es poderlos ver el día de hoy en este día un tanto frío después de la helada que nos dio la ciudad de Dallas, ¿verdad? Pero aquí estamos, Dios ha sido bueno y nos trajo con bien el día de hoy. Un gran saludo también a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Se encuentre dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, donde quiera que ustedes estén en este momento, que este mensaje también sea de mucha bendición para sus vidas. ¿Sabe? El día de hoy continuamos con nuestra serie de sermones Sembrando Semillas. ¿Alguien diga conmigo? Sembrando Semillas. Y hablando de semillas, hay diferentes ocasiones en la Biblia en la que encontramos referencias con semillas o con cosecha. En cierta ocasión aparece Jesús en uno de los evangelios recorriendo las ciudades, las aldeas, predicando, enseñando, haciendo milagros, proclamando del reino. Cuando de pronto al ver las multitudes se da cuenta que había gran necesidad en ellas. Y además la necesidad en ellas los estaba llevando a querer conocer más de ese evangelio, del de la salvación. Cuando Jesús se da cuenta de la gran necesidad que hay, Él dice esta frase que tiene que ver con todo este tema de semillas. Él dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Cuántos han escuchado esa frase anteriormente? Ok, algunos. La mies es mucha, los obreros pocos. Yo recuerdo cuando yo escuchaba esa frase de niño, yo no sabía qué era la mies. No sabían, pero la mies realmente lo que se refiere es la cosecha. La mies se refiere que los campos están listos para ser cosechados y los obreros de los cuales Jesús está hablando se refiere a aquellos que van a levantar la cosecha. Es decir, Jesús les estaba diciendo a los discípulos, la gente está lista. Hay gran necesidad en la gente y está lista para recibir el evangelio. Lo que está faltando son personas servidoras que vayan a ellas y ayuden y respondan a esta necesidad. Por eso, una de las áreas de enfoque de visión de nuestra iglesia en este 2025, cada año, después de tener un tiempo de discernimiento y de oración, establezco cuáles son las áreas de enfoque que vamos a trabajar en el siguiente año. El año pasado estuve aterrizando estas 5 áreas de enfoque. Y dentro de estas 5 áreas de enfoque, vea que hay una de ellas que tiene que ver precisamente con el servicio. La última, de hecho, que ustedes encuentran ahí, servicio. Y a lo que me refiero con servicio es que este año es uno de los años en que esperamos, en el nombre de Dios, crecer en nuestro servicio a Dios, en nuestro compromiso de servir a Dios y también crecer en el número de servidores sirviendo. Ahí alguien tenía que haber dicho amén, aunque sea. Lo repito. Es el frío, que están apenas carburando y todo eso, ¿verdad? Sí, este año en lo que nos vamos a enfocar, una de las 5 cosas en que vamos a estar enfocándonos es cómo crecer yo en mi servicio a Dios y cómo crecer en el número de servidores en nuestra iglesia. Ándele, y ahora sí apareció la gente de Costa Road. Por eso el sermón de esta tarde, de este día, tiene por título Siembra en servicio. Y como cada domingo lo digo, si estamos listos para este mensaje, alguien diga fuertemente amén. Amén. Vamos a Juan capítulo 12, Evangelio de Juan, capítulo 12. Si tiene sus Biblias, si usted es de los que toma nota, es una excelente disciplina durante el sermón, tomar notas. Así usted se asegura que lo que estoy diciendo está correcto y no es del Evangelio de David. Juan capítulo 12, vamos a leer del versículo 20 al versículo 26. Está en las pantallas, de todas maneras. Juan capítulo 12, versículo del 20 y 26. ¿Estamos ahí? Dice Juan capítulo 12, versículo 20. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron, Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria.
Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme, ¿debe qué? Seguirme. Porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honra a todo el que me sirva. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de hoy. Amén. Entonces, esta historia es la historia base que vamos a utilizar el día de hoy. Y es una de las historias en las que, de las varias historias y varias ocasiones en las que Jesús está hablando o aborda el tema de servir. De hecho, Jesús en este pasaje ilustra que el servicio es como la vida de una semilla. Él utiliza mucho estas analogías y metáforas e ilustraciones. Y él dice que el servicio, es como la vida de una semilla. Y lo explica de esta manera. Él lo dice de esta forma: el grano tiene que ser sembrado y morir para dar fruto. Vamos, ¿por qué no leemos todos juntos? Dice, el grano tiene que ser sembrado y morir para dar fruto. Lo que Jesús estaba diciendo es que Él, como semilla, como grano, vino a la tierra y tenía que morir. Tenía que morir. Porque de otra manera no habría forma de que su legado continuara, de que diera fruto. Para que su propósito en la tierra se cumpliera y diera fruto, Jesús tenía que morir. Para que entonces a través de su muerte otros se convirtieran en el cuerpo de Jesús para el mundo, el siguiente siglo, el siguiente siglo, el siguiente siglo, hasta este siglo, hasta este año, hasta este día y en los años venideros. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Él tenía que morir para que otros continuaran con la labor. Inclusive, antes de morir, él fue al jardín del Getsemaní. Y estando en el jardín del Getsemaní, él oró diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Él se estaba refiriendo a que moriría en la cruz del Calvario en tan solo unas horas. Pero después dice, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y usted conoce la historia. Jesús murió. Y con eso él estaba diciendo a los discípulos que servir al Padre significa muchas veces morir a uno mismo, a sus deseos, a sus intereses, a sus planes y hacer lo que uno quiera. Antes de morir, por 3 años aproximadamente, todos los evangelios explican la vida, el ministerio de Jesús. Y algo que ustedes encuentran en los evangelios sobre la vida de servicio de Jesús es no solamente que significa morir a uno mismo, pero ustedes encuentran infinidad de ocasiones en donde Jesús se encuentra haciendo cosas en donde Él se ensucia. Por ejemplo, en cierta ocasión, Él trajo a los discípulos, los sentó y empezó a lavarle los pies. ¿Cuántos conocen esa historia? ¿Cuántos han oído de esa historia? Jesús le lavó los pies a los discípulos. Lo que no saben, a lo mejor algunos de ustedes, es que lavar los pies de otra persona en el primer siglo era una tarea únicamente designada para los siervos, no para un líder religioso. Y Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Ahora vamos a ser reales acá, porque estamos hablando que en el primer siglo no había alfombras, no había calles pavimentadas, eran calles rocosas llenas de tierra, y para acabar los discípulos y la gente andaban en sandalias. Es decir, cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos no llegaron a Jesús después de haber salido del pedicure. Trae uno que otro juanete, una que otra uña encarnada. Quiero imaginar los pies partidos, sucios.
Y aún así Jesús se ensució lavándole los pies. Para los que son un poquito así como que les da cosas así la suciedad, los gérmenes. Mire que en cierta ocasión vino un ciego con Jesús que quería ser sanado. Y Jesús de una manera tan diferente, él agarra tierra, escupe sobre la tierra, empieza a hacer lodo y le dice, a ver, bien ciego. Y le pone el lodo en los ojos, ensuciando sus manos de tierra y de lodo, en medio de su servicio milagroso a este hombre. Cuando usted analiza la vida de Jesús, usted dice, wow, es que hay muchas cosas que no conozco cuando leo que Él sirvió en esta humanidad. Pero hay muchas cosas, al menos aquí ya le estoy dando 2, 3 diferentes cosas que Él hizo cuando Él estaba sirviendo. Por eso, una de las cosas que Él quiso dejarles a los discípulos antes de morir es soltar esta gran enseñanza sobre el hecho de que el grano tenía que ser sembrado, morir para dar fruto. Y les suelta esta gran enseñanza a los discípulos, comprendiendo que el impacto de servicio que uno hace en esta vida continúa después de la muerte. ¿Estamos aquí? Y que cuando no sabemos cuándo vamos a morir, nuestra labor como discípulos de Jesucristo es poder utilizar parte de nuestro día, sí, volando, viajando, sí, yendo de paseo, sí, durmiendo, sí, descansando, sí, logrando metas, pero parte de nuestro tiempo en la vida debe ser dedicado al servicio de nuestro Dios. Porque somos seguidores de Jesucristo y eso fue lo que Jesús nos enseñó. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros el día de hoy? ¿Qué significa? Diga conmigo, semilla. Lo que significa es que usted y yo somos semillas. Somos semillas. Y sobre cada uno de nosotros como semillas, Dios ha depositado habilidades, cualidades, características, talentos muy únicos en nosotros. Nos lo dio a nosotros, nos lo dio a mí, no se lo dio a usted, se lo dio a usted, no me lo dio a mí, pero Dios lo depositó. A algunos, cuando empiezan a pensar en sus habilidades, características, cualidades, su personalidad, se van a dar cuenta que bueno, hay unos que son más organizados que otros. Hay unos que son muy creativos, mientras que hay otros que son muy buenos hablando a la gente, mientras que hay otros que son muy buenos escuchando, o hay otros que son muy buenos en el talento musical, y hay otros que son más buenos en la tecnología, hay otros que son muy buenos cocinando unas buenas arepas, enchiladas, unos tequeños, unas pupusas, un barbecue. Ya les dio hambre. Son habilidades, cualidades, características, parte de nuestra personalidad que Dios nos dio. Es más, quiero invitarle, sea que está aquí o está en redes sociales, que identifique una o dos habilidades, cualidades, características, personalidades, talentos que usted tiene. Vamos, reflexione. ¿Cuáles son esa o esas dos cualidades, habilidades que son muy únicas de usted? Uno o dos, ¿ok? Haga memoria, porque le voy a pedir que haga algo con eso. Una o dos cosas, ¿ok? Muy bien, ¿ya la tenemos? Una o dos habilidades, cualidades, talentos, características, algo que usted es bueno, que es bueno. No me diga que es bueno para dormir. Se vale, bueno para dormir. Si usted quiere dormirse, que sea bueno para dormirse. Okay. Una o dos, all right? Muy bien, ahora le voy a pedir que a la persona que está detrás de usted o frente a usted le diga esa habilidad, cualidad, característica o talento en el que usted es bueno. ¿Listo? Corre tiempo, dele pues. A los que nos están viendo a través de las redes sociales, hey, pónganle en el chat de comentarios. En el chat de comentarios su habilidad, su cualidad, su característica, su talento, aquí en el chat de comentarios.
Muy bien. Ahora sí, regresen. Come back, come back. Regresen. ¿Aprendieron alguna habilidad característica de su prójimo? Sobre todo aquellos que saben cocinar, de seguro que van a tener muchas invitaciones. Es que esas habilidades, cualidades, características que Dios nos da, o parte de nuestra personalidad que nos hace único, Dios nos los dio para poderlas utilizar y que eventualmente parte de eso lo podamos poner al servicio de Él también. Muchas veces la manera en la cual Dios nos llama a servir no es a través de servir en cosas en las cuales nosotros no somos buenos o no nos sentimos cómodos. Más bien es cuando son cosas en las cuales es parte de nuestros talentos, de nuestras características, de nuestra personalidad. De manera que todos nosotros como semilla poseemos esos talentos, esas cosas que Dios ha depositado en nosotros. Diga conmigo ahora, tierra. Dios entonces nos da esas habilidades. Nosotros como semilla tenemos que caer entonces en tierra. En tierra. Tenemos que caer en tierra. Esa tierra de la cual estoy refiriéndome son esos lugares en donde nosotros podemos poner en práctica esas habilidades, esas características, esa personalidad, ese talento al servicio de otros y al servicio de Dios. Sea esto fuera de la iglesia, quizás voluntariando en algún programa en la escuela de nuestros hijos o a lo mejor en alguna organización sin fines de lucro, es fuera de la iglesia. Pero es un lugar, una tierra en donde nosotros podemos poner en práctica esas cosas que Dios nos dio. O puede ser que esa tierra sea la iglesia, dentro de la iglesia, en donde hay infinidad de áreas ministeriales, el área de niños, ministerio infantil, ministerio de jóvenes, ministerio de adoración, ministerio de hospitalidad, etcétera, 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 de oración. Porque nuestra visión, si usted va a nuestra website, usted encuentra que nuestra visión como iglesia es compartir el amor de Dios para ser discípulos que sirvan a todos. Que sirvan a todos. Nuestra visión como iglesia, tanto en inglés y en español, es esta. Es compartir el amor de Dios. Pero cuando uno va creciendo en su discipulado, eventualmente sirve. Entonces, como es parte de nuestra visión y porque es parte del ejemplo que Jesús nos dejó a nosotros a través de la Escritura, usted va a ser motivado durante este año y durante los próximos años, como ha sido en los años pasados, a que en esta iglesia podamos servir al Señor. Dentro o fuera de la misma, ¿no? Dentro o fuera de la misma. Yo soy un creyente de lo que algunos colegas promueven y creen, y es que cada congregante eventualmente se convierte en un servidor. Otras personas, otros pastores le dicen cada miembro un ministro, refiriéndose a que eventualmente como congregantes vamos creciendo en nuestro amor a Dios y entonces empezamos a servirlo. Ahora, tenemos que entender que sea afuera o dentro de la iglesia, hay tierras que son más grandes que otras, significando que hay áreas de servicio, que hay lugares de servicio, que algunos son más demandantes que otros, que algunos son menos pesados que otros. Al final son áreas, son lugares, son tierras que Dios pone frente a nosotros, en donde nosotros podemos escoger en dónde caer como semilla y poder servir. Pero cuando esto ocurre, cuando nosotros como semilla caemos entonces en tierra, pasa algo. Número 3, pasa algo. Diga conmigo, morir a mí mismo. Morir a mí mismo. Es decir, que cuando nosotros caemos en tierra como semilla, identificamos en dónde servir, sea dentro o fuera de la iglesia, vamos a experimentar lo que es morir a nosotros mismos.
Es decir, algunos ya lo han descubierto, que en lugar de ir un fin de semana a algún evento de entretenimiento, alguna actividad de entretenimiento, nos encontramos en un retiro sirviendo a 20, 25, 30 personas de la iglesia. Que cuando pude haberme ido a dormir quizás más temprano, me estoy desvelando 1 hora o 2 horas escuchando a aquella persona vía telefónica contándome sus problemas y orando por esa persona. Que en lugar de a lo mejor pasar tiempo personal, me encuentro voluntariando en alguna organización sin fines de lucro fuera de la iglesia, impactando a otros, a niños o a jóvenes o adultos. Jesús, cuando hizo esa oración en el Getsemaní, comprendió que este asunto de servir se trata de morir a uno mismo. Morir a nuestros propios intereses, planes, a nuestros propios anhelos, a veces a nuestros propios agenda del día, porque así es la enseñanza que Jesús nos dejó. Entonces la pregunta que tengo para todos ustedes el día de hoy, aquellos que nos están viendo en redes sociales, es: ¿a qué tengo que morir para continuar sirviendo a Dios? Si usted es uno de los que está sirviendo a Dios hasta el día de hoy, entonces yo le voy a motivar que en el mes de enero haga una evaluación de cómo está mi servicio a Dios comparado al año pasado. Si mi servicio a Dios comparado al año pasado quizás está yendo para abajo en lugar de ir para arriba, yo a lo mejor le motivaría a hacer una retrospectiva y poder ver a qué no estoy muriendo a mí, que a lo mejor me está impactando en mi servicio a Dios. Si usted es de lo que dice, nunca he servido, pastor, todavía estoy pensando cuándo, a lo mejor este mes es una buena oportunidad para poder evaluar si es necesario morir a algo para poder decirle a Dios: sí, quiero servirte. Objeción. No me malinterprete. Servir a Dios o servir dentro o fuera de la iglesia debe de ser siempre con balance, sin llegar a un punto en el que entonces nuestra familia se destruya, nuestras relaciones o yo mismo me afecte. Yo creo que cuando uno llega a ese nivel, ya Dios dice: te pasaste, era del 1 al 10, ya estás llegando al 15. Entonces solo es más cuestión de balance en la vida, que cuando uno sirva, porque a veces tenemos a esas personas, ¿verdad?, que son muy generosas, son muy dadivosas y ceden tanto que la gente pasa por arriba de ellas. Hello. Entonces todo es con un balance, es morir a nosotros mismos, pero con un balance. ¿Estamos aquí? Entonces, si yo pudiera poner todo esto en una especie de fórmula, más o menos esta fórmula sería algo así como lo que está en la pantalla. Sería semilla más tierra más morir a mí mismo, da igual a fruto. Da igual a fruto. Es decir, Dios no me dio capacidades, habilidades, talentos en mí como semilla solo porque sí. Dios tampoco me está proveyendo de esa tierra o esa área de servicio solo porque sí. Óigame muy bien lo que voy a decir, porque muchas veces malinterpretamos por qué sirvo. Es porque nadie más puede hacerlo y a mí me toca hacerlo. Cuando analizamos desde una perspectiva teológica el servicio de Jesús, comprendemos que su servicio tenía que ver con un plan divino. Muchas veces mi servicio a Dios no tiene nada que ver con el ser humano, tiene que ver con un plan de Dios que está trabajando en su vida y a través de su vida en la vida de otras personas. No pierda la bendición, no pierda la oportunidad de ser parte del plan divino y de bendecir su vida, que Dios trabaje en su vida y bendiga la vida de otros a través de usted, a través de su servicio. Eso fue la historia de Jesús. Su servicio en este mundo fue parte de un plan divino. 3 años, Costa Road. Pero mire lo que provocó. Mire lo que provocó, lo que hizo en el mundo entero.
Dios entonces nos da habilidades, capacidades, talentos, esta vida, para que cuando encontramos esa tierra, sepamos que va a haber momentos en que uno va a tener que morir a uno mismo, para entonces que el resultado se dé, y es el fruto. Cuando uno hace eso, entonces se da cuenta que otros son impactados, que otros son bendecidos, que otros son ayudados, que otros tienen esperanza, que otros experimentan una segunda oportunidad, que otros tienen aliento, gracias a que alguien dijo: heme aquí, Señor, úsame, úsame, úsame. Confession time. Esto lo compartí, creo que lo compartí con un grupo de servidores el año pasado, pero quiero asegurarme que todo el mundo lo sepa, porque creo que ejemplifica muy bien lo que estoy hablando. Fue en el 2000, creo que fue en el 2008 más o menos, que estaba yo en un retiro para candidatos al ministerio pastoral. ¿Okay? Estaba ahí y conocí a este muchacho, Greg. Y en mi poco inglés, fue de unos pocos americanos que empezó a utilizar su poquito español y utilizar su inglés para podernos comunicar. Y me cayó muy bien, hicimos muy buena amistad en ese momento, aunque no conocimos mucho de su historia, de mi historia, sabíamos los dos que estábamos en ese proceso pastoral. Terminó el retiro y una semana después más o menos nos comunicamos, y recuerdo que nos vimos en un pequeño restaurante a 2 calles de su iglesia. Y cuando estábamos ahí, estábamos platicando sobre mi historia, de dónde vengo yo, cuáles son mis planes, cómo me siento acá en los Estados Unidos y todo ese tipo de cosas. Cuando yo le pregunto sobre su historia, él me dice: fíjate que mi historia es muy diferente a la tuya. Yo era un vagabundo que andaba por las calles de esta región. Y no fue sino hasta cuando un día yo vi la iglesia en la cual estoy actualmente, y decidí ir a un domingo de servicio, y con mucho miedo, porque pues andaba maloriento, con las ropas todas feas, que yo decidí entrar. Y cuando llegué a la puerta me recibió la persona de hospitalidad, una ancianita, y me abrió la puerta y me sonrió, me extendió el brazo y me dijo: aquí te puedes sentar. Ella se sentó un ratito conmigo, regresó a su puerta. Me gustó tanto el amor, el cariño, cómo me recibió, que decidí regresar el siguiente domingo. El siguiente domingo que regreso, me recibe de la misma manera. Me siento tan cómodo que regreso el siguiente domingo. Me decía: yo iba a esa iglesia porque esa iglesia tenía un programa de alimentación para los vagabundos. Yo iba cada semana a recibir solamente los alimentos entre semana, pero nunca el domingo. Yo venía consecutivamente a los domingos de servicio, porque me empezaban a recibir muy bien. Eventualmente me convertí entonces en voluntario de ese programa. Después de voluntario me convertí en empleado. Después de empleado me convertí en el director de ese programa. Y después llegué a este retiro de candidatos para el ministerio pastoral. Eventualmente Greg recibió su licencia y fue pastor asociado de esa iglesia. Más o menos a los 5 años, Greg murió inesperadamente. Lo encontraron en su casa y murió. Pero el fruto que esta ancianita provocó en la vida de Greg fue un fruto no nada más terrenal, en donde él pudo reconciliarse con Dios, restaurar su vida, salir de las calles, pero fue un fruto eterno. Porque yo estoy consciente y estoy seguro que por el tipo de vida que Greg vivió, él está gozando en la eternidad con nuestro Dios.
Cuando él falleció, le hicieron un servicio y por el impacto que él tenía con ese programa, varios de los vagabundos utilizaron su historia como una llamada a que uno nunca sabe cuándo va a morir y arreglar sus vidas, restaurarse con Dios, restaurar su vida y salir de las calles. Lo que estoy tratando de decir con esto es que uno nunca sabe, Costa Road, que esos minutos voluntariando fuera de la iglesia muchas veces es lo que alguien estaba necesitando para poder continuar el día siguiente con su vida. Lo que estoy tratando de decir es que uno nunca sabe cómo ese saludo en la puerta puede ser la segunda oportunidad que alguien ha estado esperando para dar un giro de 180 en su vida. Que esos muebles que llevamos a través del programa de BedStar a las familias que están en necesidad, uno nunca sabe cómo eso significa una gota de esperanza. Que a través de nuestro servicio uno nunca sabe cómo ese servicio se torna en algo que la otra persona estaba necesitando. Servir a Dios y servir al mundo no se trata de mí ni se trata de usted, se trata del plan y propósito de Dios y de los demás. Yo no estoy parado aquí para tener un título, para ser más que ustedes. Es porque es parte de un plan. Yo estaba bien, Ramón, yo estaba bien en México. Tenía un trabajo más cómodo de 8 a 4 de la tarde. Gregory, era un trabajo que me dejaba los viernes, los sábados y domingos libre. Rosa, me pagaban las vacaciones. Tenía vacaciones todo el mes de julio enterito y parte de diciembre y enero. Tenía mi familia, yo no tenía necesidad, pero Dios vio algo que yo no vi en mí mismo. Y vio un grupo de gente en la ciudad de Dallas que dijo: yo necesito a un chaparrito mexicano que pueda entender lo que es la necesidad del ser humano y que pueda utilizar su historia como inmigrante para conectarlo a la necesidad de ellos. Si yo le contara que lo mismo que ocurre con la tierra, con trabajar la tierra, es lo que pasa con el servicio, usted diría: sí, es cierto, pastor. Cuando la gente trabaja la tierra, se ensucia. Por eso a mí casi no me gusta plantar todo ese tipo de cosas, porque no soy muy bueno para esto, hago más desorden que lo que hago, ¿verdad? Pero se ensucia la gente. Y cuando uno trabaja la tierra, ¿cuántos de ustedes les gusta plantar, sembrar o que han trabajado de agricultores? Saben que cuando uno mete mano a la tierra, nunca falta el espino que le pica el dedo. O la culebrita que de repente ¡pic! ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que lo que Jesús experimentó, uno lo experimenta aquí en la tierra. Servir a Dios, servir al mundo, te va a llevar a ensuciarte, pero también te va a llevar a ser herido, ofendido y no muy bien tratado. And it's okay. Es parte de. Miren la vida de Jesús. Por eso yo no puedo decirles no a Dios, porque si yo les digo mi historia de cuántas veces me he ensuciado y me sigo ensuciando por servir a Dios, y de cuántas veces he sido herido, usted diría: pastor, pero ¿por qué sigue haciendo eso? Porque hasta que el día que Dios me diga: hey, tu plan de servirme ha terminado, yo diría: Señor, genial, he terminado. Hasta ahorita el Señor no me ha mandado ese email, pero creo que es algo responsable de mi parte decirle a usted: uno sirve a Dios y al mundo no por uno mismo, sino por los demás,
y porque eso es parte del plan que Dios hace entre usted y la otra persona, y que parte del servir muchas veces nos va a llevar a hacer cosas que nos ensucien, que nos hieran, pero es parte de uno sigue sirviendo a Dios porque hay buenas noticias. ¿Quieren escuchar buenas noticias? Versículo 26 dice lo siguiente, lo leímos hace rato: todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honra a todo el que me sirva. La palabra honra en griego tiene dos connotaciones. Una es honrar, honra, y la otra es tener en alta estima. Es decir, cuando nosotros servimos a Dios, esto es lo que Dios hace: nos honra y nos tiene en alta estima. Quizás para el mundo seremos nadie, pero para Dios somos de gran estima. Quizás para aquella persona que no confió en nosotros no valemos nada, pero para el Señor Él dice: tú eres la niña de mis ojos. Quizás para los demás que no confiaron en nosotros no significamos nada, pero Costa Road, alguien tiene que creer que para Dios significas mucho, y eso es algo que usted y yo no podemos cambiar delante de Dios. Cuando uno sirve a Dios, Dios nos honra y somos de gran estima delante de su presencia. Amén. Amén.